Buenas, en este video les voy a contar la anécdota de cuando me hirieron con un cuchillo por robarme. Este contenido lo hago con fines preventivos y de reflexión. Dicho esto, acompáñenme. Ese día me encontraba con un amigo llamado Johan. En ese tiempo los dos vivíamos en este conjunto que se llama La Candelaria. Él en este edificio en el quinto piso y yo vivía en el edificio de al lado también en el quinto piso. Era un domingo y estábamos aburridos, entonces sacamos plan para ir al centro comercial a ver una película con dos amigas que se llaman Jenny y Clarice. Ya estando en el cine del centro comercial, en una escena de la película sucedía un accidente en el cual la persona que estaba herida quedó sobre las piernas de su ser querido mientras se iba desangrando. En ese instante me acuerdo muy bien que le pregunté a mi amiga Clarice: ¿cómo se sentirá tener a alguien en las piernas mientras se desangra? Es importante tener presente esta pregunta que les acabé de mencionar, por algo que sucede más adelante. Después de ver la película salimos a tomarnos unas fotos y al momento de irnos decidimos ir a pie hasta nuestras casas. Principalmente fui yo el de la idea, porque no tenía nada de dinero para el transporte. Ya bajando por el barrio llamado La Rioja, mis amigos me decían que nos metiéramos por el barrio Campo Verde, y yo les dije que no, que nos fuéramos por el barrio Cataluña. Pero antes de cruzar para ir por Cataluña, noté que había un señor en silla de ruedas que no era capaz de avanzar, y se tocaba bastante la barriga. Entonces les dije a mis amigos que me esperaran, porque iba a ayudarlo. Ya estando con el señor, me dijo que estaba viendo un partido del Bucaramanga, y que de la nada le entró un fuerte dolor en la barriga. Ya después de decirme eso me pidió el favor de que lo llevara a la clínica, que quedaba más adelante. Entonces lo llevé, pero mientras nos dirigíamos a la clínica me preguntó que para dónde iba, y yo le dije que para el barrio La Candelaria. Entonces él me preguntó por dónde me pensaba ir, y le respondí que por Cataluña, y una vez me dijo: no se meta por ahí que ese barrio está caliente. Y yo en mi terquedad le respondí: no, tranquilo, a mí me conocen en ese barrio. Ya por último me dijo: bueno, usted sabrá. Ya luego al momento de llegar a la clínica me dio las gracias por haberlo llevado. Nuevamente con mis amigos seguíamos caminando y nos estábamos entrando a Cataluña, específicamente por este puente. Y recuerdo que veníamos riéndonos porque Johan se había trompicado con un borde. Pero la risa no duró, porque la dejé hacer al ver dos personas de espaldas en una de esas piedras, y lo que hicimos mientras seguíamos caminando era que Clarice tuviera los celulares de Johan y de Jenny. También les dije que nos metiéramos por el camino en el que esas dos personas estaban, para así no mostrarles miedo, y de nuevo mi decisión no resultó, pero también reconozco que por cualquier camino hubiera sucedido algo similar. En ese momento íbamos en fila india, adelante Clarice, luego Jenny, le seguía Johan y por último mi persona. Recién pasamos por el lado de este señor y esta señora, el ambiente se sentía intranquilo, y en ese instante veo que Johan se voltea y la expresión de su cara refleja preocupación. Por lo tanto me volteo a mirar y al voltearme ya el señor estaba detrás mío con un cuchillo bastante grande. Entonces le muestro que no tengo nada. Luego Johan hace lo mismo y por lo tanto el señor va hacia donde mis amigas, y yo avanzo hacia ellas por la preocupación de que ellas al tener los celulares algo les pudiera suceder. Pero en ese mismo instante siento un golpe en el muslo de la pierna derecha y escucho un sonido de desgarre muy fuerte. Mi pierna se dobla y en ese momento me sentía como si estuviera en una habitación de paredes blancas, completamente solo, y lo único que me preguntaba era: ¿él me apuñaló? Y cuando él comienza a amenazarme, entonces esas palabras me hacen volver a entrar en razón y salgo corriendo unos metros con Johan, pero al acordarme de mis amigas me regreso muy preocupado, y al ver que ellas ya venían corriendo nos quedamos esperándolas unos segundos. Al reunirnos todos pensábamos que no había sucedido nada grave, hasta que veo la expresión de susto completamente de ellos, al ver que yo solo me estaba sosteniendo en mi pierna izquierda, ya que mi pierna derecha se estaba comenzando a entumecer, y el pantalón de ser gris pasó a ser color rojo, y de lo poco que avancé quedó un camino de sangre. Entonces, dando pequeños saltos con mi pierna izquierda y con la ayuda de mis amigos, lo máximo que avancé fue hasta la esquina que a continuación les voy a mostrar, y cuando llegamos estaba todo completamente solo, ya que era de noche, pero en tan solo unos segundos
habían unas 15 personas por mínimo. Una de ellas me alcanzó una silla, en la cual con dificultad me pude sentar porque la pierna ya estaba completamente entumecida. Pero a pesar de todo me sentía tranquilo, pues yo alejaba lo que más podía la vista de donde tenía la herida. Además pensaba en instantes graciosos que he tenido, y eso lo hacía para distraer la mente de ese momento que estaba viviendo. Por otra parte se me acercó una señora y poniendo su mano en mi cabeza me dijo: todo va a estar bien. Eso sin duda alguna me generó más calma, por lo tanto estuve tranquilo unos segundos hasta que comencé a vomitar, y después de eso sí me sentía muy cansado y todo me daba vueltas. Mi amiga Clarice se soltó el buzo que tenía en su cintura y me lo apretó bastante fuerte donde tenía la herida, y sé que eso me ayudó a disminuir la pérdida de sangre. También escuchaba que la gente gritaba e insultaba a los carros que pasaban mirándome, porque ninguno me llevaba, y no lo hacían por no querer untar sus carros con sangre. Tengo presente que alcancé a ver un carro que pasó muy cerca y muy lento mirándome, pero no me brindó su ayuda. Mis amigos lloraban por la impotencia, y pasados unos segundos apareció un carro que había adecuado con unos plásticos el asiento de atrás. Alguien le pidió el favor a Johan de que saliera corriendo hasta el conjunto de la Candelaria para avisarle a mi mamá, y tanto Jenny y Clarice se fueron conmigo en el carro. Jenny iba en la parte de adelante, y yo iba en el asiento de atrás sobre las piernas de Clarice. En ese momento me acordé de lo que le había preguntado mientras veíamos la película, y se lo quería decir, pero de lo débil que me encontraba no fui capaz de hablar, e incluso ya no veía bien, tan solo escuchaba y lo que veía era un muro completamente blanco con bastantes círculos negros. Al llegar por urgencias, la persona que tenía la camilla le decía a su colega: traiga la otra camilla rápido que ésta se encuentra sin colchón. Y yo al escuchar eso, ahí sí saqué fuerzas de una vez y les dije: no, en esa porque me voy a desmayar. Por lo tanto me pusieron en esa camilla y me entraron muy rápido a lo que era como un quirófano, me rompieron el pantalón y me quitaron todo, solo me quedé en boxer, y esa es de las veces que más frío he sentido, pues estaba en boxer, en una habitación con aire acondicionado bastante frío, en una camilla de solo metal y totalmente débil. Luego la doctora me abrió la herida y me metió una especie de gasa, y presionó muy fuerte, me dijo que era para absorber la sangre y alcanzar a ver la herida. Ya después me dijo lo siguiente: muchacho, usted tuvo mucha suerte, si se hubiese demorado un minuto más en llegar, usted perdía la vida. Además, la herida no alcanzó a cortar la vena aorta. Mientras ella me iba diciendo eso, también me seguía limpiando la herida, y con una aguja bastante larga me iba aplicando diferentes cosas dentro de la herida. Después de eso me canalizaron en los dos brazos, y lo único que le preguntaba a la doctora era si podía volver a jugar fútbol, pues en ese tiempo tenía recién cumplido 14 años y el deporte era mi pasión. Como cierre de la historia, para no ser la más extensa, pasados unos meses pude volver a caminar bien. Después volver a jugar fútbol y comencé casualmente con esa pierna a patear la pelota más fuerte. En este caso me sucedió como dice el dicho: lo que no te mata te hace más fuerte. De esa situación obtuve muchos aprendizajes, y uno de ellos fue ser más cuidadoso, pues en ese tiempo habituaba por lugares peligrosos y sin ninguna finalidad. A veces pensamos que la muerte solo está en la vejez, y claramente no es tan así. La muerte está al alcance de todos, y esto no lo digo en un tono negativista, sino que todo lo contrario, porque al ser conscientes de la muerte, en muchos casos es cuando comenzamos y valoramos el vivir. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Recuerde que puede apoyar mi contenido dándole like, suscribiéndose al canal o compartiendo este mismo video. Ya para finalizar quiero enviar un saludo especial a Jenny, a Clarice, a Johan, al señor del carro, a los doctores que me atendieron y en general a todas las personas que en ese momento me brindaron su ayuda, porque gracias a ustedes pude salir con vida de esa situación. Entonces muchísimas gracias, espero este video pueda llegar a cada uno de ustedes.